Ricardo Meves, a quien tenemos en línea. Se lo preguntamos de inmediato. Ricardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola Claudio, hola Claudia, perdón, hola Gerardo, muy Hola, buenos muy buenos días, gusto días. saludarlos. Muchas gracias a usted gracias porque además siempre nos ha contestado tempranito. Ahora que se está yendo ya, queremos agradecerle también esa buena disposición. A ver, Ricardo Meves, hemos visto en el último tiempo, digámoslo así, una pequeña fricción, lo voy a poner en suave, una pequeña fricción a veces entre el presidente Gabriel Boric y su diagnóstico y el diagnóstico, la percepción del mundo empresarial. Lo vimos recientemente en el encuentro de la SOFOFA, lo veníamos escuchando el propio presidente cuando habla de este pesimismo ideológico. Con este encuentro que han tenido con el presidente la semana pasada, como con la manera en que se han ido acercando, ¿cómo cree que estamos cerrando el año? ¿Con un mejor pronóstico o más bien como que se enquistó esta fricción entre el gobierno y los empresarios? Yo creo, Claudia, que el pronóstico es el mismo, que Chile necesita crecer. El tema es cómo realmente generamos los estímulos suficientes para que Chile crezca por sobre, ojalá, el 4%, y en ese sentido creo que con el presidente estamos alineados. Nosotros hicimos el 2 de enero de este año, vamos a cumplir ya casi un año, una propuesta bien clara respecto a nuestro pensamiento en materia tributaria. Nosotros pensamos que tenemos que ser una economía tributariamente competitiva y por eso que planteamos que debíamos llegar a lo menos al promedio de los países OCDE, que es el 23,3, 23,4% aproximadamente, con una compensación que fuera a través de los dividendos, de los retiros, y que además tenía una componente que era re importante, que era tributariamente neutra. Uh-huh. Entonces, ahora el planteamiento que ha generado el ministro es que sea del 25% más un impuesto a las personas, y la verdad es que ese impuesto a las personas está para compensar las rebajas o el acuerdo que pueda llegar con las pymes. Eso me gustaría además que quede súper claro, porque lo que nosotros propusimos era que nuestra propuesta era, como digo, tributariamente neutra. Entonces, pero en el diagnóstico yo creo que estamos muy de acuerdo con el gobierno y la necesidad de crecer por sobre tasas, ojalá del 4%, es lo que le va a permitir a cualquier gobierno del futuro y en este año, ¿no es cierto?, Pero ahí, cumplir con los compromisos sí, sociales. ahí tengo una duda y se lo pregunto honestamente, Ricardo Meves. ¿Es posible que a un gobierno que le queda un año y medio haga un cambio que permita a Chile crecer al 4% o más? Es decir, si miramos hoy día el mundo o la región, miremos los países vecinos de la región, claro, Perú está, pero ¿hay espacio para poder hacer un vuelco que nos permita pegar un salto grande de crecer ahí y de saltar casi al, ¿cuánto estamos hoy día, no? Al 2, 2,5 como proyección? ¿Podemos hacer ese cambio, ese salto? Yo creo que a lo menos este gobierno puede dejar las bases para que eso ocurra en el futuro. Y cuando digo las bases, te puedo nombrar dos elementos que para mí son esenciales. Por ejemplo, apoyar a la industria forestal chilena. La industria forestal, a partir de los incendios del año 2023, no ha tenido ningún apoyo, es más, y al contrario, ha sido una industria que la verdad ha tenido que mirar hacia otros países para ir a hacer sus proyectos, porque aquí en Chile no tiene la opción de hacerlo, y esos son los grandes industriales. Los pequeños industriales tampoco han tenido mucho espacio ni mucho apoyo para poder replantar sus predios que sufrieron con los incendios. La industria salmonera está viviendo presiones importantes respecto a la autoridad medioambiental, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo hace harto tiempo. La industria pesquera tiene un proyecto de ley que todavía no se termina de tramitar, particularmente por el tema del fraccionamiento. Entonces, aquí hay elementos que efectivamente uno puede decir que si estos se terminan y salen luego estos proyectos, el proyecto de permisos sectoriales, el cual nosotros estamos apoyando, y hay algunos temas que hay que solucionar, que es, por ejemplo, la gobernanza, pero Claro. básicamente el proyecto va encaminado en una buena línea. Es importante que salga. Entonces, cuando yo te digo que es posible, a lo menos dejar sentadas las Bien. bases para que en el Ricardo. futuro realmente podamos avanzar.
El presidente Gabriel Boric hace un tiempo, refiriéndose a la banca, hablaba que eran coñetes. Luego dijo el 20 de noviembre pasado que tenían pesimismo ideológico los empresarios. Pero 2 días después dijo que había que trabajar unidos, que eran aliados, podían ser aliados estratégicos. ¿Con qué imagen al final de cuentas se queda usted el presidente Boric ahora que usted está dejando el cargo? Gerardo, yo te puedo hablar de los hechos, y los hechos hablan por sí solos. Mira, nosotros lanzamos hace ya 2 meses y medio, 3 meses, una propuesta que tiene que ver con Empresas por Chile en 3 ejes: salud, educación y seguridad. En el ámbito de la salud tiene que ver con que las personas, los trabajadores, se puedan hacer exámenes preventivos al interior de las empresas. Fuimos a hablar con la ministra de Salud, nos abrió las puertas, y hace 2 semanas atrás en Renca hicimos un lanzamiento con la propia ministra y se le hizo exámenes preventivos a trabajadoras y trabajadores en materia de presión, temas de, ¿cómo se llama?, de la insulina, ¿no es cierto? Y eso es un hecho concreto de trabajo público-privado. En materia de educación, fuimos a hablar con el ministro Cataldo. ¿Para qué? Para poder generar pasantías, ¿no es cierto?, de alumnos de liceos técnicos profesionales que hoy día no han podido cerrar su ciclo de estudio, no se han podido titular porque le falta la práctica profesional. 25.000 alumnos. De nuevo, cosas concretas, público-privada. Y en materia de seguridad, abrir las puertas a la comunidad que está aledaña a las empresas, y la misma ministra Toá nos abrió las puertas y su equipo para trabajar en eso. Yo hablo de cosas concretas, público-privadas, que nos permiten avanzar en las cosas que son comunes. Entonces, su imagen es más bien positiva, donde ustedes han logrado cosas que usted mencionó, 3 ejemplos positivos. Hablábamos con el expresidente de la CPC, Juan Sutil, hace 2 semanas, y él decía: yo no le creo al presidente, precisamente por esas contradicciones que él interpretaba de los dichos del mandatario. Usted no está en esa línea, entonces. Usted sí le cree al presidente. Es que nosotros hemos ido trabajando con los ministros, y más allá de los dichos del presidente, porque un día dijo una cosa, el otro día se desdijo, lo cual a mí me parece, y me quiero quedar con eso que dijo el segundo día, más los hechos que yo les nombro, que son hechos concretos de lo que hemos ido haciendo en conjunto con el gobierno. Claro, pero hay un tema aquí, Ricardo Meves, que presidente de la CPC, que tiene que ver con los impuestos, porque la verdad es que eso es lo que vimos también, ¿no es cierto?, la semana pasada, una discusión ahí respecto de los impuestos. El presidente respondía, ¿no es cierto?, a la SOFOFA por esta petición de una baja de impuestos, y decía: acá no hagamos la política del tejo pasado. Y me llamó la atención esa frase. ¿Cómo la interpretó usted? ¿Que se estaban pasando un poco de listo ustedes? No, a ver, lo que pasa es que aquí hay evidencia empírica, y es cosa de ir a ver qué está pasando con los países OCDE, qué pasa a nivel latinoamericano. Los países latinoamericanos en general tienen tasas del 21% a nivel corporativo. Y aquí, Claudia, lo que es importante, y quiero insistir yo en esto: Chile está abierto al mundo, tiene convenios con países que representan cerca del 88% del PIB mundial, y con esos países nosotros competimos. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos un sistema tributario competitivo, claramente vamos a salir perjudicados en poner nuestros productos en esos mercados. Entonces, aquí, te insisto, la evidencia es clarísima, y los promedios OCDE son del orden del 23%. Y con esta idea que tiene el ministro, con este proyecto que quiere incorporar, ¿no es cierto?, al Congreso, bueno, siempre vamos a estar quedando por sobre esos países. Y por eso que planteamos nosotros una cosa distinta. No es que estemos jugando al tejo pasado ni nada que se le parezca. Bien. Nuestra propuesta es bastante responsable en ese sentido. Sí. Otro tema importante en el encuentro de la SOFOFA la semana pasada tenía que ver con la reforma previsional. Ricardo Meves, usted como presidente de la CPC, ¿cómo ve este proceso? Enero va a ser una fecha clave, y se lo pregunto por lo siguiente. Venía una entrevista a Pablo Longueira ayer en el Mercurio, me imagino que la leyó, en la que él plantea, dice: yo no llegaría a ningún acuerdo más con el gobierno, solamente en la reforma del sistema político. Y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, decía que con este gobierno no se puede volver a legislar, decía él, porque todo puede ser leído de una manera impopular. Es decir, también yo creo poniéndole freno a esta reforma previsional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que tiene posibilidades de avanzar y salir adelante? A ver, 2 temas ahí. El primero, no nos olvidemos que aquí hubo
hubo una gran reforma de pensiones cuando se legisló respecto de la PGU y eso representa casi 2 puntos del PIB. Y eso creo que hay que dimensionarlo en ese sentido. Y lo segundo, bueno, las negociaciones se dan en el Congreso. Hay un acuerdo previo entre el ministro Marcel y el Senado en avanzar en un acuerdo en materia de pensiones. Entiendo que eso se ha ido y se sigue conversando, por lo tanto, si se llega a un nuevo acuerdo ya es una materia política. Nosotros hemos entregado todos nuestros antecedentes, todas nuestras opiniones en esa instancia política y por ende me parece a mí que ahí debiera terminarse este proceso. Yo creo que aquí es importante dar una señal clara de que si se va a lograr un acuerdo, sea un buen acuerdo que en definitiva a esas personas que normalmente están en la clase media, que no les va a llegar la PGU, bueno, tengan realmente un espacio y tengan una jubilación digna. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, pero en la medida, y eso súper claro, Gerardo, Claudia, que sea un buen acuerdo. Usted escucha a Ricardo Meves, presidente de la CPC, que está conversando con Primera Pauta. Ricardo, con el tema de impuestos, la otra arista que tenía, que era una posibilidad de rebaja, pero con el impuesto extra sobre los 6 millones, la oposición ya dijo que no iba a permitir que le subiera el impuesto a las personas que ganaban más de 6 millones. ¿Para ustedes realmente es un problema que va a afectar el consumo, como han planteado algunos? Bueno, entendiendo que esa propuesta tiene que ver con, de alguna manera, ¿cierto?, compensar la propuesta que tiene con las pymes. Claramente para nosotros y para cualquier persona también es un problema. ¿Por qué? Porque de ese monto hacia arriba están todos los profesionales que son quienes invierten, por ejemplo, en bienes raíces, por ejemplo, que invierten en la bolsa. Y en ese sentido, son ellos también los que hacen mover la economía a un nivel probablemente más chico que las empresas, pero claramente también son ellos los que tienen inversiones que son más pequeñas muchas veces, pero son los que compran un departamento, una casa, mercado que también hoy día está muy alicaído. Entonces, a mí me parece que gravar a ese segmento también de alguna manera impide que esas personas puedan estar invirtiendo en ese tipo de activos. Y otra pregunta tiene que ver con Chile hoy por hoy. ¿Usted lo ve como un país atractivo para invertir ahora? Yo creo que, a ver, siempre cuando una empresa arma su matriz de riesgo, Gerardo, siempre va a haber oportunidades. Y hoy día vemos que hay empresas aquí en Chile que han perdido valor, lamentablemente, y eso tiene que ver también por los retiros que se hicieron y empresas que a raíz de eso perdieron valor. Entonces, evidentemente que hay empresas internacionales que ven oportunidades en las empresas chilenas. Entonces, sí hay empresas, y en eso yo creo que el gobierno tiene un punto de que hay inversión internacional que está llegando, pero para nuestro gusto tiene que ver con esas oportunidades. Lo que a nosotros nos interesa en ese sentido, que la formación de capital bruto, que es la inversión que de otras industrias que generan nuevas formas de empleo, que generan mayor cantidad de empleo, esa es la que nos llega. Entonces, si nosotros vamos mejorando esos indicadores, yo creo que Chile tiene oportunidades, sí tiene oportunidades, y que si efectivamente mejoramos temas como, o seguimos mejorando para ser justos, temas como la seguridad, si realmente damos los estímulos y los incentivos a la inversión que les hablaba al principio de esta conversación, yo creo que sí podemos tener oportunidades respecto además de la región. ¿Por qué? Porque la región claramente a nosotros nos ven todavía, afortunadamente, como más estables respecto de la región. Sin embargo, a mí me gusta siempre compararnos con lo que nosotros éramos hace 10 años atrás. Y ahí es donde uno dice, por Dios que hemos retrocedido y ojalá pudiéramos avanzar muchísimo más y más rápido para que vuelvan esos capitales que son financieros,
que van buscando la mejor rentabilidad en el mundo para que busquen rentabilidad aquí en nuestro país. Sí, Ricardo Méndez, presidente de la CPC, conversando aquí en Primera Pauta. Aquí Gerardo le preguntaba sobre esta discusión, esta propuesta, ¿no es cierto?, sobre la reforma del impuesto a la renta en aquellas personas que ganen más de 100 millones de pesos. Lo que decía el ministro Marcel es que aquí hay finanzas públicas que están muy ajustadas, que hay muchas necesidades de gasto, entonces imagino que para muchos no todo el mundo gana 100 millones de pesos, entonces para muchos son el impuesto a los más ricos, digamos, ya un poco esta línea de que los más ricos paguen más. Esa visión desde el mundo privado, ¿cómo se procesa? De que en Chile personas de 6 millones para arriba tienen una situación distinta, digamos, y que podrían estar en la categoría, no sé si de súper ricos, pero de personas con un buen pasar que podrían aportar más, digamos, y tributar más. Lo que pasa, Claudia, que desde ese punto de vista, te lo voy a dar un ejemplo bien concreto. La naranja, cuando se exprime, llega un minuto en que ya no da más jugo, pues. ¿Ya? Entonces, hace rato que a los mismos de siempre se le viene exprimiendo y realmente el punto es hasta cuándo. Cuando nosotros, de nuevo, y te voy a hacer la comparación con los países OCDE. Los países OCDE tributa el 75% de la población y aquí en Chile lo hace solamente el 25% de la población. Entonces, bueno, si queremos realmente ir acercándonos y comparándonos con esos países, quizás entonces lo que habría que hacer es una reformulación de nuestro sistema tributario bastante más profundo de lo que estamos viendo hoy día. ¿Para qué? Para que nos vayamos acercando y comparando como corresponda a esos países. ¿Para qué? Para que si mucha más gente proporcionalmente va pagando los impuestos que correspondan, probablemente tengamos una mayor recaudación. Ricardo, pero eso sería... Y termino el tiro, Gerardo. Lo más importante también, para mi gusto, es hacer una racionalización porque en el Estado, porque en el último tiempo ha ingresado muchísima gente a trabajar en el Estado y no vemos la justificación para aquello. Usted propone entonces, leyéndolo de esta manera, que más personas que ganan menos, incluso 1,5 millones, 1.700.000, paguen algún impuesto en vez de subirle solo los que ganan más, que fuera una cancha más pareja, pero esas personas ya están... Esa sí que naranja parece que está exprimida. Lo decía el diputado Kaiser hace algunos días, los que tienen ganan menos de 6 millones, lo planteaba, por ejemplo, por las contribuciones, que se dispararon las contribuciones y mantenerse en la vivienda actual para muchos va a ser algo imposible en el corto plazo. Entonces usted propone a los de clase media, que ya están sobrecargados, cargarlos aún más, dice usted, para hacer esa cancha más pareja, ¿no? Lo que pasa, Gerardo, que esto no es binario. Yo te decía hace un rato atrás que es necesario que Chile crezca. Cuando Chile crezca, se producen inversiones, se genera una movilización social y se pagan mejores rentas. Cuando uno puede pagar mejores rentas, esto se va produciendo, no te voy a decir que automáticamente, pero sí hay espacio entonces para que más gente se vaya sumando a cumplir las obligaciones que el país demanda, porque en esto todos tenemos obligaciones que cumplir. Entonces, yo comparto que hoy día las contribuciones se han disparado y hay muchas personas que están pasando lo pésimo. ¿Por qué? Porque probablemente una casa que se las heredaron, ¿no es cierto?, hoy día tienen deudas de contribución y terminan siendo rematadas. Esa es una realidad concreta. Pero como estamos en una situación prácticamente de no crecimiento económico, un 1,8% de crecimiento económico en el futuro, como está planteado por el Banco Central, claramente eso no va a mover la aguja. Por eso yo insisto en que aquí tienen que haber mecanismos que permitan darle la vuelta al crecimiento económico que está proyectado y realmente irnos a tasas por sobre el 4 para que... Acuérdense lo que pasaba antes del 2014 y antes también, ¿no es cierto?, que veníamos creciendo, generando puestos de trabajo, los sueldos venían aumentando, los índices de pobreza venían cayendo y eso es algo que hoy día lamentablemente hemos ido perdiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que, no hablemos de un solo factor, esto es multifactorial para que realmente Chile pueda seguir desarrollándose como corresponde. Ricardo Méndez, ha sido un placer conversar con ustedes, le agradecemos. Que esté muy mucho bien. éxito. Muy bien, muchas gracias por todo.